El Salmo 146, Salmo de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la versión Reina Valera 60, en el versículo 1 y 2 dice: Alaba, alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Nosotros alabamos a Dios, mientras por el otro lado hay otra gente que no busca alabar a Dios. Busca la alabanza para sí mismo. No busca la gloria de Dios. Busca la gloria de su propio nombre. No busca que Dios sea conocido, sino que ellos sean los famosos, los conocidos y los alabados por las personas. ¿Y quiénes son? Son los que dicen en el Salmo 146, en el versículo 3 y 4: No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Son los príncipes, dice el Salmo, los ricos, los hijos mimados de los ricos, los poderosos, pero también cualquier otra persona orgullosa que busca su propia alabanza, su propia gloria. Y dice: no confíen en ellos, como diciendo: no los sigan, confíen en Dios, en aquel que sí merece nuestra fe ser depositada. Y dice también por qué. ¿Cuál es la razón por la cual es necesario confiar en el Creador y darle gracias? Porque dice que el hombre, cuando sale su aliento, cuando fallece, vuelve a la tierra, al polvo de la tierra donde fue creado. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Pero nuestro Señor vive, reina. Él nos creó, somos sus criaturas. El gran dilema del ser humano es que Él no se considera ser humano, criatura. Se considera superior a todos los demás, incluso superior al Creador. En ese corazón, ¿hay motivo para alabanza a Dios? ¿Habrá cabida para la fe en Dios? De ninguna manera. El gran dilema de hoy es que el hombre no solamente se ha olvidado de Dios y le ha dado la espalda a nuestro Creador, que ya de por sí es una tragedia, sino que busca su propia gloria y alabanza creyéndose a sí mismo Dios. Es el colmo del orgullo, el colmo de la soberbia. Es como un globo inflado que al principio, cuando se le infla con ese gas, ¿cómo es? El gas con helio, sube para arriba. Pero si uno lo sigue inflando, y si sigue inflando ese globo, ¿qué pasará? Explota. Esa es la tendencia y la lamentable situación del hombre. Un globo inflado de sí mismo, del helio de su propio orgullo. Y sí, por un tiempo sube, pero si se sigue inflando, explotará. ¿Acabará en qué? En nada, en nada. Por eso, avanzando más, después de esta prevención, en el versículo 5 dirá: pero bienaventurado y feliz aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Feliz aquel que busca su ayuda en Dios. Y dice: el Dios de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Jacob en su vida no fue perfecto. Él engañó a su padre. ¿Se acuerdan cuando se hizo pasar por su hermano Esaú? Se puso pieles de corderos para que cuando su padre Isaac, que ya estaba entrado en años, muy viejito y ciego, le diera la bendición que a su vez él había recibido de su padre Abraham.
no cayera sobre Esaú, sino sobre Jacob, que era el segundo nacido, no el primogénito. Le robó el derecho de hijo primogénito a su hermano, y cuando su hermano se enteró lo quiso matar. Huyó lejos. Su madre le dijo: andá lejos, vivía a morar en la casa de mis parientes hasta que se calme el enojo de tu hermano Esaú. Y esa noche, una de las noches de fugitivo, él duerme, apoya su cabeza sobre una piedra lisa y tiene un sueño. Ese sueño está registrado en Génesis 28. Se llama la escalera de Jacob, la historia bíblica, donde él sueña y ve una escalera que lleva hasta el cielo, una escalera de oro, amplia, grande. Y hay ángeles que suben y bajan por esa escalera. Y allá arriba, el trono de Dios. Y él despierta de ese sueño. Y toma un poco de aceite, moja esa piedra para recordar que estuvo ahí y le llamó a aquel lugar Peniel. Porque dice: verdaderamente Dios está aquí conmigo, me está acompañando en mi viaje. Porque a pesar de este pecado, de este engaño de Jacob, sin embargo, él confiaba en Dios. Así también pasa con nosotros. Bienaventurados nosotros que, aún siendo pecadores, con engaños, con soberbias, pero cuando nos arrepentimos, dice: bienaventurado tú, porque otra vez tu ayuda te das cuenta que es el Dios de Jacob. No somos diferentes de él. Ni que hablar lo que sucede después. Miren en el versículo 6. El cual, o sea, Dios, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Dios sostiene a sus hijos, incluso más desamparados. Dios no se olvida de sus hijos que sufren, pero que confían y esperan esa ayuda de parte de Él. Cuenta la historia en 1 Reyes 17 que había venido una gran sequía en la tierra de Israel. Ya iban como 3 años que no llovía. Imagínense ustedes 3 años sin lluvia. La sequía total fue 3 años y medio. Y cuando ya no quedaba casi nada, incluso el profeta de Dios, Elías, empezó a pasar hambre. Uno de los pocos arroyitos con agua ya no tenía más agua. Y ahí vino la palabra de Dios a Elías diciéndole lo siguiente. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se fue, se levantó y fue a Sarepta. Sarepta es una localidad extranjera, fuera de Israel. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces ella le respondió al profeta Elías: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños
para entrar a mi casa, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Esto está escrito en Primera Reyes, capítulo 17, versículo 8 hasta el 16. ¿Se dan cuenta ustedes con esta historia cómo Dios sustenta a sus hijos? A la huérfana, al huérfano, en este caso era Elías solo, a la viuda sostiene. Y así se cumple lo que dice el Salmo 146. Imaginen ustedes que son aquella viuda de Sarepta, que están pasando esa necesidad, esa escasez, esa carencia, esa falta de esperanza. Y de repente aparece Elías de parte de Dios y le dice: no tengan miedo, no va a escasear el aceite ni la harina hasta el día en que Jehová haga llover de vuelta. Y se cumplió la palabra de Dios en él, en ella, y se va a cumplir en nosotros. Dios nos va a sostener. Pero ¿cómo fue ese sostén y esa ayuda? Inesperada, milagrosa, sorprendente, que fortalece la fe y que nos lleva a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Porque créanme, las bendiciones de Dios en nuestra vida es mucho más que harina y aceite, es mucho más que eso. Nos ha dado la vida, nos ha dado una familia, nos ha dado cuerpo y alma, lo sostiene aún. Tantas cosas que hoy, 10 de noviembre, podemos parar y decir: Señor, si en algo te hemos fallado, perdónanos de corazón. Así como te falló Jacob, pero sin embargo siguió confiando en ti. Y que en un sueño le mostraste que estabas con él. Así también te agradecemos porque nosotros, la iglesia, cuántas veces parece que estamos a punto de desaparecer. Estamos ahí alambrando para llegar. Y sin embargo, tu palabra hoy nos cuenta a través de la historia del profeta Elías con la viuda de Sarepta que estás con nosotros, estás con tu pueblo. Es por esa razón que en conclusión el Salmo 146 en el versículo 10 concluye diciéndonos y confesando esta fe: que reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Qué lindo, porque no dice nuestro Dios, dice tu Dios, ese Dios en el cual confías vos, oh Sión, o sea, oh iglesia, seguirá reinando, seguirá creando vida, seguirá sustentando y seguirá salvando y llamando a más personas al Evangelio de Cristo de generación en generación. El principal don de Dios por el cual damos gracias es la salvación, porque Dios no nos envió al final del tiempo a un profeta más. Nos envió a su Hijo, a su propio Hijo. Por eso vamos a celebrar la Navidad, un año más, porque el gran don de Dios
es que aquel que cumple todas las profecías bíblicas, que aquel que es el motivo de acción de gracias de nuestra vida y lo que da sentido a nuestra existencia es Jesucristo, nuestro Salvador. Él no nos ha venido a dar pan gratis o aceite gratis. Nos ha dado de sí mismo. Él es el pan de la vida. Él se entrega a sí mismo por ti en la Santa Cena, el pan de la vida, para el perdón de tus pecados. Él no nos da un simple vaso de agua para calmar nuestra sed. Nos da el bálsamo abundante de su palabra para calmar toda sed. Nos bautiza en esta agua salvadora del bautismo de su palabra, en unión con la palabra con el agua, para bendecirnos y lavar todos nuestros pecados, para renacer de nuevo a una vida nueva y eterna, porque la vida eterna es regalo de Dios. Nosotros, globos pinchados, vasijas de barro rotas, sin embargo, el Señor nos ha tomado del suelo, nos ha recreado, nos ha restaurado, nos ha dado la comunión y la vida con Él, para que no solamente en un sueño veamos una escalera que lleva al cielo, sino que tengamos la certeza completa de que Él vino del cielo y nos llevará, cuando cierren nuestros ojos en esta vida, a la morada celestial. Y sí, esa escalera de oro la veremos, porque sabemos a dónde vamos, sabemos quién es el camino, Jesús nuestro Señor. A Él sea todo honor, toda acción de gracias, hoy y siempre, en su iglesia. Amén. Nos ponemos de pie. Y que esta paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén.